Bienvenidos al lado de la fogata. Esta es la historia de Víctor Apaza. Para ser más exactos, Víctor Apaza Quispe. Nacido en Arequipa en el año de 1932, vivió una vida marcada por la devoción a la religión y un fuerte sentido de justicia personal. Obligaba a las personas que lo rodeaban a practicarla con la misma intensidad con la que él solía practicarla. Es más, solía aplicar duros castigos a su familia que él creía que había cometido algún tipo de pecado. Su inclinación hacia la religión lo llevó a desempeñarse como pastor en Puno y luego a servir en su ciudad natal, Arequipa. Era bastante común ver a Quispe en cuanta procesión saliera por las principales calles del distrito arequipeño de La Joya. Era lo que hoy podríamos decir todo un fundamentalista católico. Contra todo pronóstico para la gente de la época, Apaza Quispe logró casarse con Agustina Belisario Capaicoila. Ambos compartían una casa en el mismo distrito de La Joya. Hasta que, en el año de 1969, ocurrió un hecho que marcó completamente la vida de estas dos personas. Después de un ataque de celos por parte de Apaza Quispe, de su esposa, Apaza Quispe terminó matándola. Y aquí nacen dos versiones, la cual vamos a explicarles un poco. La primera versión señala que 2 semanas antes Apache había anunciado que iba a hacer un corto viaje, durante el cual, en este viaje, al principio del viaje mejor dicho, soñó que su esposa lo engañaba y regresó muy rápido. Al llegar a casa, lo primero que encontró fue a su esposa. No estaba haciendo nada, pero sin ningún tipo de miramiento la comenzó a agredir hasta matarla de una pedrada en la cabeza. La segunda versión explica de que Apaza Quispe estaba discutiendo y peleando con su esposa en las manos, incluso que llegaron a salir de su casa, y esto los llevó a pelear muy cerca de las vías del tren. Tras una fuerte discusión y un jaloneo en el cual los dos se acaban golpeando, la mujer pierde el equilibrio y su cabeza cae sobre las vías del tren, muriendo de manera instantánea. Aquí abro la opción, o como se dice normalmente, abro hilo y dejo que ustedes decidan cuál de las opciones les parece la más idónea. Pero lo que sí pasó es que 2 días después de este hecho, Apaza Quispe denunció la desaparición de su esposa. Las autoridades le dijo que lo más probable es que se haya huido con otra persona, hasta que la misma policía halló el cadáver el día 2 de febrero de 1969. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque normalmente las personas que tienen algún tipo de desequilibrio mental se aferran siempre, en la mayoría de casos, no digo que todos, no apliquen todos, pero en casos muy puntuales suelen aferrar hacia la religión. Y acá vemos una contraposición bastante clara, porque si él creía tanto en la religión, una de las leyes dice no mentirás. Entonces él hubiera, en vez de decir, ¿saben qué? Mi esposo ha huido con un amante, hubiera dicho, ¿sabe qué? Mire, pasó esto, yo estuve forzando a mi mujer, no la golpeé y ella se golpeó la cabeza y murió de un golpe en la vía del tren. Y también nace aquí un punto interesante, que es el hecho de que, a pesar de que capaz tendría estos delirios, que puede derivar en esquizofrenia o alguna alucinación en la cual su mujer la estaba engañando, o quién sabe si en verdad sí le estaba engañando, es que él tiene cierto punto de remordimiento hacia la muerte de su mujer, ya que él, una vez que la mata, la esconde. Por eso es que se demora la policía en encontrar su cuerpo. Esto implica de que, a pesar de que tenía ciertos delirios, era muy consciente de lo que estaba haciendo y tenía muy clara la definición entre bien y el mal. Este acto violento, desencadenado por un sueño perturbador en el cual su esposa lo había engañado, lo llevó a ser acusado de asesinato. A pesar de que en este caso su abogado defensor, que era un abogado de oficio, presentó otro tipo de alegato, incluyendo declarándolo enfermo mental, él nunca estuvo de acuerdo con la versión del abogado, y esto hizo que hubiera un conflicto interno entre la misma parte, y al final el veredicto se declaró que era condenado a la pena de muerte. Tras un juicio que duró aproximadamente 2 años, Apaza Quispe fue condenado a muerte en el año de 1971 por el asesinato de su conviviente. Dicha sentencia fue ejecutada el 17 de enero de 1971, cuando él tendría aproximadamente unos 39 años, en el interior de la prisión en Arequipa. La ejecución se realizó por fusilamiento, y en sus últimos momentos Apaza Quispe mostró una notable resignación. A pesar de sus esfuerzos por obtener clemencia,
incluyendo una petición al dictador, en ese momento presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado. Sus súplicas no fueron atendidas. En su última cena, solicitó una hostia y tras llorar pidió que le vendasen los ojos antes de ser fusilado frente al pelotón. Citaré textualmente lo que él dice: "No he mentido, no he engañado. ¿Por qué me matan ahora? Yo nunca negué mi delito, dije la verdad", fueron sus últimas palabras. 5 días después de este asesinato o de este fusilamiento, al gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado decidió abolir la pena de muerte del Perú. Esto implica que fue la última o la única persona que se tiene registro que fue asesinada o fue muerta a través de esta pena de muerte. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de La Pacheta en Arequipa. Bueno, y a todo esto me preguntarán Sombra, pero en el título dice que fue un santo. ¿Por qué? Bueno, si bien el término es un título que solo se puede dar por la Iglesia Católica, el culto a esta persona existe y se da hasta el día de hoy. Es algo igual y a la vez distinto a lo que se conoce hoy en día con Sarita Coloni, por ejemplo. Después de su muerte, aún hasta el día de hoy, se cuestiona si él en verdad fue el autor del delito que se le imputó en vida y si fue condenado o no injustamente. Lo cierto es que hoy es considerado un santo popular en Arequipa, porque muchas de las personas aseguran que les concedió algún tipo de milagro. Y aquí voy a citar textualmente a una persona que entrevistaron y comentó sobre uno de los milagros. Y cito: "Este es el mejor ejemplo de Víctor Apresado. Si él hace milagros, quiere decir que nunca fue culpable". Aquí podemos entrar en una bifurcación bastante fuerte y un debate bastante extenso sobre la religión, sobre por qué una persona es santo o no, si los milagros son algo probable o no son probables, y es bastante extenso en verdad explicar un poco sobre esto. Si ustedes desean, podemos hacer una pequeña explicación a partir del hecho, por ejemplo, con Sarita Colonia, o una comparación entre Santa Rosa de Lima y San Martín de Porras. ¿Por qué los dos son santos? Pero ¿por qué una fue muy rápida, canonizada y vuelta santa, y el otro tuvo que esperar casi más de 60 o 80 años para volverse canónicamente un santo católico? Y bien, espero que les haya gustado, espero que dejen sus comentarios y se puedan suscribir. Y sin más, nos volvemos a contar cuando Fogata nos vuelva a contar.